toque a mí en este mes. Vamos a leer el Salmo 79. Hoy nos corresponde estudiar este Salmo. Salmo 79, versos del 1 al 13. Los que puedan ponerse de pie. Lo hacemos para mayor reverencia. Dice así la palabra. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comidas a las aves de los cielos, las carnes de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no te invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelva a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Pueden tomar asiento. Este salmo lo escribió Asaf, pero quiero hacer una aclaración porque varios de pronto pueden estarse haciendo esta pregunta. Pastor, pero ¿cómo lo escribió Asaf si Asaf murió más o menos en el año 1000 antes de Cristo y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 500 más o menos? 500 años de diferencia. Pues estuve investigando y es que los comentaristas dicen de que en sí no fue Asaf, sino que Asaf es toda una familia, un linaje de levitas y cantores. Entonces, no necesariamente fue Asaf, pero sí fue alguien de la familia ¿de qué? De Asaf que escribió este salmo. Entonces, eso nos va a ayudar a aclarar los que son pilas pues con las fechas y con los acontecimientos, que uno fue el primero y el segundo. Entonces, esa sería como la aclaración. Este salmo habla, como lo vamos a ver, los primeros versículos uno ve, y todo el salmo, según los comentaristas, se trata de cuando el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Sí? El templo de Salomón, el que construyó Salomón, el primero. Entonces relata cómo fue ese acontecimiento, cómo sufrió el pueblo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Habla en detalles lo que pasó cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo de Jerusalén. Vamos a leer los versos del 1 al 4 y vamos a detenernos en algunas frases donde nos vamos a enterar qué fue lo que pasó allí cuando el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén y la destruyó. Verso 1 dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. ¿Qué es profanar? Profanar es cuando usted algo santo lo vuelve ¿qué? Algo vil o algo común y corriente. Es como cuando profanar es como cuando un lugar de estos alguien hace algo, un pecado horrible, algo que no es santo, algo que no corresponde
para lo que fue formado un lugar como estos. Y ustedes saben de que el rey Nabucodonosor lo que hizo fue profanar el templo. ¿En qué sentido? De que cogió todos los utensilios sagrados y se los llevó a Babilonia. Y esos utensilios sagrados los usaba en cosas que viles. Eso es profanar el santo templo. Otra cosa que hizo el rey Nabucodonosor y los babilónicos es que redujeron a Jerusalén, ¿a qué? A escombros. Imagínense ustedes esa frase, una ciudad construida, una ciudad amurallada, porque en ese entonces, hace 2500 años atrás, los pueblos vivían en guerras, entonces para que fueran protegidas las ciudades se levantaban una muralla, un muro como de protección para que los pueblos enemigos no tuvieran esa libertad de entrar y destruir. Entonces esa frase nos dice, ¿qué tal si me colocan por favor la frase que sigue? Ya vivimos eso. Redujeron a Jerusalén a escombros. Casas, escombros, los muros, escombros, el templo de Jerusalén, ¿qué? Puros escombros. Vamos con la otra frase. Dieron los cuerpos de sus siervos por comida a las aves de los cielos. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor y los babilónicos? Cogieron a los líderes del pueblo de Israel, los mataron y no dejaron que enterrar sus cuerpos. Entonces, las aves de los cielos se comieron los cadáveres de los líderes del pueblo de Israel. La otra frase, la carne de tus santos a la bestia de la tierra. Entonces no solamente las aves de los cielos comieron los cadáveres de los siervos de Dios, de los que le servían a Dios en Jerusalén, sino que también las bestias de la tierra también comieron. Y tremendo lo que dice ahí, tus santos a las bestias de la tierra. El verso 2 también habla, vámonos para el verso 3. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Dice que fue tanta la matanza, fueron tanta gente muerta, que el salmista dice que eran como qué, como aguas, como ríos alrededores de Jerusalén. El verso 3 al final dice, y no hubo quien los enterrase. Yo creo que lo más duro para un ser querido es no poder enterrar ¿qué? A sus seres queridos que están muertos. Y yo creo que eso lo hemos visto aquí en nuestro país, de tanta gente desaparecida, de tanta gente secuestrada que han muerto en cautiverio y que no han podido enterrar a sus seres queridos. Pues eso pasó. El verso 4 habla otra cosa, dice que el pueblo de Israel cada día era afrentado por sus vecinos. Escarnecidos, quiere decir que hablaban cosas horribles del pueblo de Israel, se burlaban del pueblo de Israel, todos los impíos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Entonces fue una situación difícil, ¿no? Bueno, la pregunta es, los primeros 4 versículos, ya nos dimos cuenta la crisis, la situación tan difícil que estaba pasando el pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería tu respuesta a algo parecido que sucediera en tu vida? Vuelvo y repito, ¿cómo sería tu respuesta a algo parecido que te pase a vos? ¿O cuál sería tu actitud?
¿O qué harías tú si te pasara algo igual? Pues el salmista en 2 textos nos dice qué hizo ellos para saber enfrentar una crisis de esta, para saber enfrentar una situación de esta. Algo parecido, pero no es igual. Un divorcio, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, que te echen del trabajo, que no consigas trabajo. Bueno, cosas parecidas, crisis que pasan en nuestra vida. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportarías tú ante una situación como esta? Hay diferentes formas de uno reaccionar ante la crisis. Primero, una sería una reacción tardía. ¿Cómo así que reacción tardía? Hay personas que no reaccionan ante una crisis, sino que dejan que la crisis, ¿qué? Antes todos los días, ¿qué? Vaya de mal en peor. Y usted y yo sabemos que si no hacemos algo, no vamos a salir de la crisis. Y que si nos quedamos manicruzados, pues la crisis se va a engrandecer en vez de que se acabe la crisis, antes se va a empeorar. Así hay personas que ante la crisis no hacen nada. Y nada no soluciona nada. Otra reacción que mucha gente hace cuando está ante una crisis es la negación de sus errores. ¿Cómo así? Hay personas que en vez de asumir su responsabilidad, hay personas que en vez de asumir su culpa, antes le echan la culpa de su situación a otras personas. Muchos dicen, es que yo estoy mal espiritualmente por X, por Y persona. Es que mi hogar está así por X, por Y persona. No, hermanos, nunca vamos a salir de la crisis echándole la culpa a los demás. Tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Hay otros que ante la crisis minimizan la situación, minimizan la crisis. Es decir, no crean que esa crisis es algo grave, que es un problema grande que hay que solucionar. Y cuando usted y yo minimizamos los problemas, porque somos muy buenos para eso, ¿cierto que sí? A veces le decimos a la esposa, usted se enoja por esa bobada, y la bobada fue que le pegó en la cara o le pegó una patada, y que te enojas por esa bobada. Mire cómo minimizamos el problema. Y cuando minimizamos el problema, antes los problemas se vuelven ¿qué? Mayores. Otra forma de reaccionar ante la crisis es no buscar apoyo. A veces enfrentamos los problemas solos. Y hay situaciones tan difíciles donde usted y yo necesitamos ayuda. Pero muchas veces solos enfrentamos una crisis que nos puede aplastar, que nos puede derribar, que nos puede destruir nuestro hogar y nuestra vida espiritual y nuestro ministerio. Hay otros que ante la crisis le dan la espalda a Dios. Hay otros que ante la crisis salen huyendo. Hay otros que ante la crisis deja todo en ruinas y se va. El pueblo de Israel vio que todo Jerusalén estaba ¿en qué? En escombros. Ellos se quedaron manicruzados. Ellos se conformaron con solo ver ruinas y escombros.
o te vas a levantar y a construir, o vas a buscar una solución a esa crisis. Lo primero que hizo el pueblo de Israel, y fue equivocado, y Asaf también lo escribe ahí en el texto, en el Salmo, pero buscó la solución donde no era. ¿Sí me hago entender? Y nosotros también somos muy buenos para buscar esa solución, aunque sabemos que no, esa solución no nos va a llegar a ninguna parte. Y vámonos al verso 8. Nos coloca el primer punto. Mire cómo Asaf y el pueblo de Israel, ante la crisis, ¿qué hizo? Le echó la culpa a los demás. Mire, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros padres. ¿Qué estaba diciendo Asaf? Que la destrucción del templo, Jerusalén en ruinas, en escombros, el vituperio, los cadáveres de los santos que fueron comidos por las aves y por las bestias de la tierra, todo fue por culpa ¿de quién? De mis antepasados. Quiere decir que ellos no han cometido ninguna falta, ellos no cometieron ningún pecado. Hay parecido a nosotros, ¿no? Cuando usted lee eso, ¿a qué se le recuerda? ¿O qué recuerda usted de lo que tal vez le han mal enseñado? Porque le recuerdo una cosa, a mí me mal enseñaron algunos pastores, algunas enseñanzas que no son ciertas, que no son verdad, pero gracias a Dios que cuando uno estudia teología, pues esas falsas enseñanzas se van cuadrando. Y esa es la idea de uno como pastor, poder uno enderezar lo que otros torcieron, si me hago entender. A mí me enseñaron cuando estaba joven acá en la iglesia, en las maldiciones generacionales. Y tal vez a usted también le han predicado sobre eso, ¿cierto? Tal vez usted, como predicador, tal vez hasta lo ha enseñado sobre las maldiciones generacionales. Y tal vez usted ha escuchado sermones sobre maldiciones generacionales. Y malinterpretan, porque el texto no está diciendo eso. Éxodo 25. ¿Qué dice Éxodo 25? Me lo colocan, por favor. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos cogen este texto para decir de que sí existen maldiciones generacionales. Primero, partamos de ahí. Esa frase maldiciones generacionales no está en la Biblia. Eso fue algo inventado por la gente. Porque esa frase completica, maldición generacional, no existe en la Biblia. Y en ese texto tampoco aparece la frase maldición, ¿qué? Generacional. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? El texto está diciendo que los hijos heredan el pecado del papá, o que el pecado del papá lo pagan ¿quién? Los hijos, los nietos, los tataranietos. Eso es mentira. Si usted peca, es usted el que lleva ¿qué? Las consecuencias de su pecado, no su hijo, no su nieto. ¿Sí? He escuchado esto. Es que como mi papá es promiscuo, entonces yo también salí ¿qué? Promiscuo. Como mi papá fue borracho, entonces yo también salí ¿qué? Borracho. Que si mi papá fue ladrón, entonces yo también salí ladrón.
¿Quién le dijo? Y utilizan ese texto para repetir eso, para decir eso, para enseñar eso. ¿Cómo así? Entonces, ¿el pecado se hereda? ¿El pecado está en la sangre, en los genes o qué? ¿Qué pasó ahí? No, el pecado no se hereda. El pecado no se transmite en la sangre. Simplemente, todo ser humano aprende del mal ejemplo que le enseñan a uno. Amén. Si yo vi a mi papá borracho, entonces yo voy a tender a ¿qué? También a tomar. Si yo vi a mi papá robar, entonces el hijo va a imitar ¿a quién? A su papá también, a robar. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Este texto quiere decir que cuando yo peco, sí, mis hijos van a sufrir ciertas consecuencias de mi pecado, pero eso es normal. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo robé, fui a la cárcel. Es normal que mi hijo y mi esposa van a sufrir. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en la cárcel, yo ya no estoy para proveerles. Entonces van a aguantar ¿qué? Hambre. No van a tener cómo pagar ¿qué? El arriendo. No van a tener cómo vestirse, porque siempre han dependido ¿de qué? De papá. Y como papá está en la cárcel, van a sufrir. Van a sufrir consecuencias del pecado. Lo mismo pasa cuando un papá borracho es irresponsable, no va al trabajo, lo echan y como lo echan, entonces se quedó sin trabajo, el papá, ¿quién va a sufrir también? Los hijos y la esposa y toda la familia. Es eso lo que significa eso, es decir, las consecuencias que trae nuestro pecado lo van a sufrir nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que eso tiene que ser de una manera absoluta y definitiva. No, usted puede parar ese círculo de pecado, amén. Ese círculo de pecado usted lo puede cortar. Y uno lo corta cuando usted llega a los pies de Cristo. Cuando usted es una nueva criatura, usted ya rompió con ese ciclo de pecado, que mi abuelo es borracho, mi papá es borracho, y yo no tengo por qué ser un borracho. Mi abuelo es promiscuo, mi papá es promiscuo, entonces yo tengo que ser promiscuo. No, yo ya me convertí al Señor, soy una nueva criatura, y yo rompí con ese ciclo de pecado. Entonces, no quiere decir que las consecuencias del pecado tienen que ser absolutas y definitivas. No, usted rompe eso cuando usted llega a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Bueno. Entonces, muy bueno que aprendamos eso. Que desaprendamos para aprender. Eso de maldiciones generacionales, eso no es bíblico. Amén, aunque nos lo haya enseñado un pastor muy santo. ¿Sí? Vamos a Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Está claro? ¿Sí o no? El hijo no llevará ¿qué? El pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Hoy está de moda culpar a los demás, ¿o no? Asab le está echando la culpa ¿a quién? A sus antepasados. Y nosotros somos muy buenos también para echarle la culpa a los demás de nuestras desgracias. Pero eso no es algo nuevo. ¿Se acuerdan de Adán y Eva o no? Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y Adán fue más vivo. Le echó la culpa a Eva y le echó la culpa ¿a quién? A Dios. La mujer que me diste, esa sola frase, la mujer que tú me diste, le está echando la culpa a Dios. Pero también le está echando la culpa ¿a quién? A Eva.
Somos muy buenos para echarle la culpa a los demás, pero somos muy malos para asumir nuestra propia, ¿qué? Responsabilidad. Y cuando usted y yo le echamos la culpa a los demás, entonces nunca vamos a asumir nuestra culpa, ni nunca nos vamos a arrepentir, porque le estamos echando la culpa, ¿qué? A los demás. Entonces, volvamos al primer punto, John. Me lo colocan de nuevo para repetir esa frase. No, han profanado. Ah, sí. No. Ese es el primer punto. No, el segundo punto, sí. Asaf y el pueblo de Israel están echando la culpa ¿a quién? A sus antepasados. De su propia desgracia, de su propia crisis. Por ese lado no era. ¿Cierto que no? Por ese lado no era. Pero aparece el verso 9. Gloria a Dios por ese verso 9. Ayúdanos, oh Dios, vámonos para el tercer punto. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Ah, ya. Ahí sí era para aplaudir lo que dijo Asaf, lo que dijo el pueblo de Israel. Si ellos vieron profanado el templo, si vieron a Jerusalén lleno de escombros, si vio Jerusalén como un río de sangre, si vieron a sus santos, a sus líderes, sus siervos, comidos por las aves de los cielos que no los pudieron enterrar y comidos por las bestias del campo, no era por la culpa de sus antepasados, sino que ellos ya estaban asumiendo ¿qué? Su propia culpa. Perdona nuestros pecados. Con eso no quiero decir que todas las crisis es por nuestros pecados. No, pero Salmo 79, la destrucción del templo, la muerte de los siervos de Dios y todo el grupo que se llevó a Babilonia a cautiverio, esa sí fue por culpa del pecado. Amén. Porque somos muy buenos para echarle la culpa de nuestras crisis al pecado. No todas las crisis que nos pasan es por nuestros pecados. Hay hermanos que dicen si tienes cáncer, si estás enfermo, si te echaron del trabajo, es porque has pecado. No, Señor. Pero en este Salmo 79 sí. Todo lo que pasó fue por culpa del pecado. Pero no todas las veces que pasemos por crisis es por culpa del pecado. Amén. Es una prueba, es una situación normal que la pasa todo ser humano, sea creyente, sea inconverso, por el solo hecho de tener una naturaleza caída, pasamos por crisis. Pero en esta situación, Salmo 79, lo que pasó, lo que sucedió, sí fue por culpa del pecado del pueblo de Israel. Vamos a leer Proverbios 3:33. Este texto está como muy escondidito allá en la Biblia. Casi ningún predicador lo predica. Porque este versículo no es como tan bien amado por muchas personas cuando lo escuchan, ¿no? Y el texto dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Sabe qué significa eso? Que la persona que está en contra de la voluntad de Dios nunca va a tener ¿qué? La bendición de Dios. Así de clarito es. Y también dice al final que Dios bendice ¿qué? Las moradas de los justos. Es decir, que Dios bendice la casa de los justos. ¿Cómo usted cree que Dios va a bendecir tu casa si en tu casa hay adulterio, hay alcohol, hay vicio, hay prostitución, hay odios, hay peleas, hay rencores, hay iras? ¿Cómo Dios va a bendecir tu hogar? Pues bájate de esa nube.
Y este texto nos baja de la nube. Dice que ese hogar, en vez de tener bendición, va a haber ¿qué? Maldición. Y que si usted y yo queremos que Dios bendiga nuestro hogar, debemos de ser ¿qué? Justos. ¿Y qué es una persona justa? Apartada del mal. Un hombre santo, una mujer santa, un hombre que aborrece el pecado y ama lo bueno. Cada uno de nosotros sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y que si usted no se arrepiente, lo que usted va a tener en su hogar es maldición, no bendición. Jeremías 5:25, porque muchos creen que un solo texto no hace una doctrina, pero es que son varios textos. Jeremías 5:25 dice: vuestros pecados han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué? Tremendo ese texto. Dios quería hacernos bien, o el bien está muy cerca de usted, pero los pecados han hecho ¿qué? Apartar esa bendición de nosotros. De usted y de mí depende si queremos que esas bendiciones lleguen o que esas bendiciones, en vez de acercarse antes, se van a alejar más. Pero gloria a Dios, porque Asaf, como el pueblo de Israel, reconocieron sus pecados, no culparon a nadie más por su crisis, por su tragedia, por su miseria, y tampoco culparon a Dios, porque nosotros también somos muy buenos a echarle la culpa a los demás o echarle la culpa ¿a quién? A Dios. El pueblo reconoció que lo que estaba viviendo era por culpa de su pecado. Quiero terminar leyendo un pasaje allí en Job, tremendo pasaje este. A veces uno estudiando la Biblia, uno se encuentra con pasajes que tal vez uno nunca ha leído. O que tal vez sí la lee, pero a veces uno no le presta atención, la atención que se debe de tener. Job capítulo 11, versos del 13 al 19. Si tú dispusieras tu corazón, si tú extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y tú no consintieres que more ese pecado en tu casa, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás la miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero si queremos todas estas bendiciones, es porque echamos de nuestras vidas toda injusticia, todo pecado, toda iniquidad. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque este salmo, desde anoche que empecé a estudiarlo, me hablaste de una manera maravillosa, Dios. Y algo tan sencillo, algo tan fácil de aprender. La situación, la tragedia, la crisis que atravesó el pueblo de Israel con la destrucción del templo, con la destrucción de Jerusalén, con la muerte de los siervos y las siervas de Dios,
pero que Asaf y el pueblo de Israel reconoció que todo eso era por culpa de sus propios pecados. Ellos se acercaron a ti, te pidieron perdón. Y Dios, yo creo que esa es la solución que debemos de darle tal vez a muchos de nuestros problemas, a muchos de nuestras tragedias que vivimos, Señor, es por culpa de nuestro propio pecado. Ayúdanos, Dios, a no echarle la culpa a nadie más. Ayúdanos, Señor, a no echarnos ni la culpa, menos a ti, Señor, de las tragedias que nos pasan. Muchas de las cosas que nos pasan es por culpa de nuestra injusticia, por culpa de nuestra iniquidad. Ayúdanos, Dios, a que si queremos ver días mejores, si queremos ver, oh Dios, la tragedia como aguas que pasaron, y que si queremos ver, oh Dios, salir de la oscuridad como a la claridad del mediodía, tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra culpa. Tu palabra lo dice allí muy claro en Proverbios. Que todo aquel, oh Dios, que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Ayúdanos, Dios, a reconocer, oh Dios, hasta dónde te hemos fallado. Reconocer, oh Dios, en qué debemos de arrepentirnos, y ayúdanos, Dios, a vivir, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad, si queremos que nuestro hogar, nuestra casa, tenga la bendición del Altísimo. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.